Adán, el primer hombre creado. Este es el periodo prediluvio. Este es el periodo prediluviano. Noé, pregonero de justicia, que pregonó justicia a los moradores prediluvianos. El juicio de Dios, diluvio. Juicio de Dios. Adán. ¿De qué empezamos a contar los años de la era del ser humano en la tierra? Vino Abraham, nace la higuera, Israel. La higuera es Israel. Israel es la gran señal que ha dejado Cristo respecto de su segunda venida al mundo. La segunda venida de Cristo. En la actualidad nosotros nos encontramos aquí, acá, 2020, marzo del 2020, o 5.987 absolutos desde Adán. Gracias a la Biblia nosotros sabemos que desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, dando su vida a los 33 años en la cruz del Calvario, han transcurrido 4.000 años, gracias a la genealogía bíblica. Y desde el Señor Jesucristo a sus 33 años, después de nacer, ¿verdad? Porque a esa edad dio su vida en la cruz para dar salvación. Desde los 33 años de Cristo hasta nuestra era, a marzo del 2020, han transcurrido 1987 años. 1987, que sumado a los 4.000 desde Adán hasta los 33 años de Cristo, 4.000. Y desde los 33 años de Cristo hasta marzo del 2020, 1987, más 4.000, 5.987 absolutos. Nosotros estamos aquí, marzo del año 2020. Estamos a 5.987 absolutos desde Adán. Por eso esas genealogías tan interminables de la Biblia, ¿verdad? Nació Adán y murió a los 930 años, Génesis 5. Y luego le nació Set, y Set vivió y murió a los tantos años, y le nació su hijo, y van contándose las generaciones, hasta Abraham. Y de Abraham nació Isaac y Jacob, y siguen las generaciones hasta José y María, y hasta Cristo. 4.000 años. Y nosotros nos encontramos a los 5.987 años absolutos desde Adán. Desde Adán. Faltando para los 6.000 años, 13 años. Para los 6.000. O para los 2033, después del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Este es el nacimiento de Cristo, acá. Nosotros nos encontramos aquí, a marzo del 2020, después del nacimiento de Cristo, acá, nacimiento de Cristo. O, después que Cristo dio su vida en la cruz, 1033. Pero eso no nos importa mucho, ¿verdad? Lo importante es que estamos al 2020 después del nacimiento de Cristo. Pero lo que debe importar es que nos encontramos al 5.987 desde Adán. Faltando 13 años para que se cumplan los 6.000 años desde Adán, desde que el hombre ha estado en la tierra, para decirlo bien exacto. Desde que el hombre ha pisado la tierra hasta los 6.000 años, faltan 13 años.
¿Y por qué es importante todo esto que estoy hablando? Porque el Señor, acá, antes de desplegar su juicio sobre los moradores prediluvianos, y raer de la faz de la tierra, todo ser humano, toda carne que había creado Dios, dice estas palabras en Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 6.000 años. Génesis 6:3. Cuando Cipriano de Valera, que escribe la Biblia y la traduce al castellano desde el hebreo antiguo, coloca las palabras 120 años, es una mala traducción. Claro, porque tú lees en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años, dice Cipriano de Valera. Pero tradujo mal. No es 120 años, son 120 jobel, 120 jubileos. Un jubileo son 50 años. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí el Señor es 120 por 50 años, 6.000 años. 6.000 años. De hecho, está tan mal traducida esta palabra, esta expresión 120 años, que muchos de los que interpretan la Biblia, los predicadores, dicen, para defender la traducción de Cipriano de Valera, dicen que lo que estaba diciendo Dios aquí era que el hombre iba a vivir hasta los 120 años. Pero se cae esta postura, esta teoría, porque resulta que todos los descendientes de Noé murieron mucho más allá de 120 años. Tú lo puedes hallar en Génesis capítulo 10, por ejemplo, Génesis 11, donde incluso 1000 años después Abraham no murió a los 120 años, Abraham murió a los 175 años. O sea, se cae esta traducción. La traducción no es 120 años, es 120 jobel, porque se contaba en jubileos en la era cuando Moisés escribió el Génesis. Tantos jubileos faltan, tantos jubileos han pasado. Y un jubileo son 50 años. Lo que Dios estaba diciendo acá era, más serán sus días 6.000 años. Génesis 6:3. Resulta que de Adán en adelante, Dios siempre ha tenido que estar contendiendo con la raza humana. De tanto en tanto, Dios tiene que descender del cielo, ¿verdad? Aquí descendió el Señor, descendió el cielo para impedir el globalismo, el incipiente globalismo de la Torre de Babel, ¿verdad? Génesis 11. Después tuvo que descender del cielo para enjuiciar a las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, Zoar. Génesis 18 y Génesis 19. La destrucción de Sodoma y Gomorra. De tanto en tanto el Señor tiene que ir descendiendo y contendiendo con la raza humana, porque la raza humana es pecadora, es rebelde a Dios. El Señor hará lo mismo acá, en este periodo de 7 años que se viene sobre la tierra, antes de que el Señor venga a poner sus pies en los montes de los olivos, antes de la segunda venida de Cristo. Aquí está un poco más detallado. Nosotros nos encontramos aquí, al 2020, ¿verdad? Y la iglesia está a punto de completarse, las 7 iglesias. El 7 siempre es algo que se termina a partir de algo que se inicia, es el término de un proceso. Las 7 iglesias de Asia se completan con la iglesia de la Odisea, la 7ª. Bueno, nosotros nos encontramos aquí, a punto del cumplimiento de todas las profecías que están por cumplirse en el final de los tiempos. Y el mundo va a entrar a un periodo de 7 años que se llama la Gran Tribulación. Es aquí cuando Cristo, con su iglesia y en presencia del Padre, Cristo desatará los 7 sellos de este libro, Apocalipsis capítulo 5, para comenzar a castigar a la raza humana, y desatando los 7 sellos, el 7º sello dará paso a los ángeles de las 7 trompetas, 7 ángeles, y el 7º ángel de la 7ª trompeta dará paso a los 7 ángeles de las copas llenas de la ira de Dios, que serán vaciadas en este periodo de 7 años. Y nosotros nos encontramos aquí. ¿Por qué, dirás tú? Por la higuera, por Israel. Pero antes de hablar de la higuera, de Israel, de la gran señal que Dios ha dado respecto a su segunda venida al mundo, en la era prediluviana, antes del diluvio, en los días de Noé, hubo un juicio de Dios sobre el mundo entero.
Y cuando Cristo esté a punto de venir al mundo, a poner sus pies sobre el monte de los olivos, la segunda venida de Cristo, también habrá un juicio de Dios. Vamos a ver si... Claro. Un juicio de Dios. No se quiere poner nítido. Ahí sí. Juicio de Dios sobre la tierra, que durará 7 años, porque aquí el Señor estará castigando a la raza humana que adherirá al anticristo, que saldrá de la ONU. Oh, sí que sí. Bien, es el periodo de la gran tribulación. Ya la iglesia estará presente con Cristo en los cielos. Bien, nosotros nos encontramos aquí, ¿verdad? El Señor Jesucristo, hablando acerca de su regreso, su segunda venida, dijo, acá en Mateo 24, dijo, más como los días de Noé, juicio, castigo. Más como los días de Noé, dijo Cristo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es un evento que está muy próximo a ocurrir. Y nosotros nos encontramos aquí, al 5987 después de Adán, en la era humana, desde Adán. O 2020, después del nacimiento de Cristo. Han transcurrido ya prácticamente 2000 años, ¿verdad? 2000 años, prácticamente. Nosotros nos encontramos aquí. Y el Señor Jesucristo, antes de venir, comenzará a castigar a la raza humana. El Señor Jesucristo dijo, más como los días de Noé, ahí están los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también. Juicio, castigo sobre la raza humana. Pero acá, el Señor Jesucristo en Génesis 6:3, instantes antes de vertir sus juicios sobre el mundo prediluviano, dijo estas palabras, no contenderá mi espíritu con el hombre porque ciertamente él es carne, mas será sus días 6000 años sobre la tierra, 6000 años. Es decir que desde Adán tendrían que transcurrir 6000 años, y para eso faltan 13 años, faltan 13 años para el 2033 o el año 6000 desde Adán, y aquí se pondría fin a la era del ser humano gobernándose a sí mismo, a través de monarcas, como lo fue Nimrod, los de la Torre de Babel, los monarcas, los reyes, rey Salomón, los presidentes, los mandatarios, los sistemas democráticos, donde el hombre se gobierna a sí mismo. Esto tiene un fin, dijo el Señor, 6000 años. Luego establecerá el Señor, con su segunda venida, el reino milenial. Eso está profetizado en la Biblia. Es el milenio de Cristo en la tierra, donde Él gobernará con su trono en Jerusalén. Es el reinado milenial de Cristo. Y nosotros nos encontramos aquí, al 2020, desde el nacimiento de Cristo. Miren cómo ha transcurrido la era humana desde Adán. Diluvio, los días de Noé, diluvio, ¿verdad? Los días de Abraham, nacimiento de la higuera, nace Israel. Miren, la Torre de Babel, la ciudad de Sodoma y Gomorra, los juicios de Dios sobre los sodomitas. Empieza Saúl a ser el primer rey de Israel, de la higuera, ¿verdad? Y empieza el primer templo, la destrucción del primer templo, la construcción del segundo templo y la destrucción del segundo templo. Vino Cristo el Señor. La higuera se secó. 70 años después del nacimiento de Cristo, la higuera se secó. Aquí el Imperio Romano le generó la diáspora a Israel y la higuera se secó. Se seca la higuera. ¿Saben lo que ha ocurrido hoy? En 1948, la higuera reverdeció. De hecho, lleva 71 años, o está a punto de cumplir 72 años de reverdecida. El 14 de mayo cumple 72 años la higuera de reverdecer. ¿Y por qué nosotros nos encontramos aquí al 2020, ¿cierto? Faltando 13 años para el año 6000, desde Adán. Desde Adán. Bueno, porque nosotros lo leemos en la Biblia, contamos los años, ¿verdad?
4.000 desde que Cristo dio su vida en la cruz, y unos 1987 años más después de los 33 de Cristo, y tenemos 5.987 años, y estamos a punto de entrar al milenio 7.000. A punto de abandonar los 6 días de Dios. Sí, porque se cuentan así los días de Dios. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días y 6 días. Nos encontramos acá a punto de que se cumplen los 6 días de Dios y entrar al 7.000, al milenio 7.000. Estamos a punto. Por eso nosotros nos encontramos al fin de los tiempos. El Señor Jesucristo dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, Génesis 6.3, porque ciertamente él es carne, más serán sus días sobre la tierra 6.000 años. 6.000 años gobernándose solo. Terminado este periodo, Cristo mismo viene de los cielos a establecer su reinado milenial. Eso es lo que está diciendo el Señor acá en Génesis 6.3. Ahora, respecto de la higuera, ¿verdad? Porque nosotros empezamos aquí a ver que nace Israel, la higuera de Abraham, unos 1967 años antes del nacimiento de Cristo. La higuera. Dice Oseas 6.2, no os dará vida después de 2 días. 1, 2. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Oseas 6.2. Ahí está. Israel es la gran señal profética respecto de la segunda venida de Cristo al mundo. Por eso que nosotros nos encontramos a punto de que Cristo venga al mundo, muy pronto, estamos muy cerca. Israel ha reverdecido. En Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo, luego de dar todas las señales respecto a su segunda venida a la tierra, todo Mateo 24 es referente a la segunda venida de Cristo a la tierra, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Tú sabes que a la única de las 7 iglesias a las cuales el Señor le dice las mismas palabras es a la iglesia séptima, la que está actualmente con vida en la tierra, la de la Odisea. He aquí, estoy a la puerta y llamo. A ninguna de las otras 6 iglesias, Cristo Jesús, cuando da el mensaje a las 7 iglesias, Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, a ninguna de ellas le dice: he aquí, yo estoy a la puerta. Solamente es a la iglesia de la Odisea, la séptima. Apocalipsis capítulo 3. Estas 7 iglesias existieron en Asia, evidentemente. Estaban localizadas en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Pero espiritualmente, las 7 iglesias de Asia, que tú las hallas en Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, cuando Cristo escribe a las 7 iglesias, representa el cuerpo espiritual completo de Cristo a través del tiempo. Y la séptima iglesia, la de la Odisea, representa a la iglesia que está hoy en la tierra con vida. Y es a ella a la que el Señor le dice: he aquí, yo estoy a la puerta. Son las mismas palabras aquí en Mateo 24. De la higuera aprended la parábola. La higuera es Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, mirad la higuera, cuando veáis todas estas cosas, referente a Israel, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación. Se pone nítido. No pasará esta generación hasta que todo esto, incluyendo la segunda venida de Cristo, lo que le estaba diciendo en Mateo 24 el Señor a los judíos, la segunda venida, hasta que todo esto acontezca. En otras palabras, no morirá la última persona nacida en 1948, hasta ver mi venida. Hoy esas personas tienen 71 años y no van a morir, no van a desaparecer. No morirá el último vivo nacido en 1948, hasta ver a Cristo viniendo. Lo verá en persona esa persona. Esa persona verá personalmente a Cristo viniendo de las nubes a poner sus pies sobre el monte de los olivos.
todo ojo le verá cuando Cristo venga. O sea que nos encontramos muy cerca de todos estos acontecimientos de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, entre medio, la iglesia tiene su salida, su éxodo al cielo, su arrebato. El arrebatamiento de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y esto está a punto de ocurrir. Nosotros nos encontramos a marzo del 2020, estamos aquí. Faltan unos 13 años exactamente, para que se cumpla el 2033. Cuando en Oseas 6:2, Dios está diciendo ahí, nos dará vida respecto de Israel, la higuera seca, después de 2 días, al tercer día, el milenio 7000, resucitará y viviremos delante de él. El pueblo de Israel vivirá delante de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El pueblo de Israel no reinará con Cristo, vivirá delante de Cristo. Cristo Rey en Jerusalén. Los que reinarán con Cristo seremos la iglesia. La iglesia. Israel, la higuera, acá murió espiritualmente y nacionalmente. Claro, cuando los israelitas, al 33 de nuestra era, rechazaron a Cristo, murieron nacionalmente. Murieron como nación. Corrijo, murieron espiritualmente. Murieron espiritualmente. A los 33 años de Cristo, cuando Israel rechazó a Cristo como su Mesías y fue crucificado Cristo en la cruz, y los judíos lo rechazaron, Israel murió espiritualmente. Y luego pasaron unos 37 años más, 70 años después del nacimiento de Cristo, e Israel muere nacionalmente. Muere como nación, muere como país. La higuera se secó y los higos fueron esparcidos por todo el mundo. La diáspora judía, ¿verdad? Lo que conocemos como la diáspora judía al año 70 después de Cristo. Cuando vino el general Tito al mando de los escuadrones del ejército del Imperio Romano y le produjo la diáspora a Israel. E Israel nunca más fue nación por los siglos, hasta hoy. Sí, estoy diciendo hoy en la escala de años que estamos considerando, pues. Hoy, en 1948, el 14 de mayo de 1948, la higuera tocó chofar. El 14 de mayo de 1948, la higuera reverdeció. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ante la mirada atónita de todo el mundo, una nación que había muerto nacionalmente hace 2000 años atrás, volvió a la vida. Se cumplió la profecía de Oseas. Nos dará vida después de 2 días. 2000 años. Falta la segunda parte. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Los judíos han reverdecido, han vuelto a la vida nacionalmente, mas no así espiritualmente, porque siguen rechazando a Cristo. Y entre paréntesis, así está todo ser humano en este mundo que rechaza a Cristo como su Salvador. Está muerto espiritualmente. Israel sigue muerto espiritualmente, pero después de 2000 años, después de 2 días de Dios, ha nacido nacionalmente, ha vuelto a ser nación. El Señor Jesucristo nos hace ver la higuera, nos hace una invitación a mirar la higuera, a mirar a Israel. Sí, porque en los tiempos del Señor, Israel ya no era una nación independiente, no era una nación del Imperio Romano. De hecho, unos 600 años antes de Cristo, Israel perdió su soberanía. Fue invadida por el Imperio Babilonio, el Imperio Medo-Persa después, etc. Fue invadida. Incluso en los tiempos del Señor estaba siendo gobernada por el Imperio Romano. Y 70 años después de Cristo le fue peor a Israel. La higuera se secó, murió nacionalmente. Y así estuvo por 2000 años. La higuera. 2000 años. Una nación sin territorio propio, sin soberanía, sometido por el Imperio Romano. Una nación sin ejército, sin milicia, sin presidente, sin rey, sin mandatario. Obedecía al César acá en los tiempos del Señor. Y después fue peor, desapareció. ¿Sabes tú cómo está Israel ahora? ¿Has visto Israel? ¿Has visto tú cómo la tecnología hebrea
del riego por goteo y la tecnología desalinizadora del agua del mar ha convertido todos los desiertos en vergeles? ¿Cómo Israel exporta los frutos de Israel al mundo? ¿Tú has visto que Israel, unos 2000 años atrás, o 2600 años atrás incluso, no tenía ejército propio? No tenía ejército propio, no tenía armas propias. ¿Sabes tú cómo está Israel ahora? Israel es la única nación en el mundo en tener al avión de combate de despegue vertical capaz de cargar ojivas termonucleares desde cualquier punto del desierto y bombardear a Rusia, Irán, Turquía, China en cuestión de minutos. Tiene al avión F-35 Listing de la Lockheed Martin, el avión más poderoso del mundo, de despegue vertical. No necesita largas pistas de aterrizaje o de despegue. Puede despegar en cualquier parte del desierto, cargando misiles guiados por satélite con la tecnología hebrea, de alta tecnología. Son misiles no nucleares, son misiles termonucleares. Israel. Todo el mundo es Israel. Tiene tecnología de última generación. Y te digo, tiene el avión de despegue vertical más poderoso del mundo, el F-35 Martin. Un avión norteamericano, pero con tecnología hebrea americana. Sí, porque la Lockheed Martin, al final hablando así, es una empresa israelita, con ingenieros israelitas, la Lockheed Martin. La Lockheed Martin es la que nos ha vendido a Chile los F-16, ¿verdad? El F-5 Northrop, el Tiger, ¿verdad? El F-5 Northrop de la Lockheed Martin, el F-16 de la Lockheed Martin. Tiene el F-22 Raptor, pero ese avión no lo tiene Israel, el vertical, que es el que le interesa a Israel para pelear en el desierto. Los rusos no tienen ese avión. Los rusos tienen el Sukhoi o el MiG para despegar a través de pistas de larga distancia. Tienen que tener pistas largas para despegar los aviones con cargas. Sin embargo, Israel tiene un avión que despega de cualquier punto del desierto. Puede estar camuflado y despegar con ojivas termonucleares, misiles guiados por satélite. Eso tiene Israel. Fíjate cómo ha reverdecido Israel. El Señor Jesucristo dijo, miren la higuera, observen la higuera. Pero si aquí la higuera estaba seca, y continuó seca por casi 2000 años. Miren cuando la higuera reverdezca. Por eso en Oseas 6.2 leemos, nos dará vida, ¿quién? Dios, ¿a quién? A Israel, después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Por qué al tercer día? Porque iniciando el milenio 7000, al inicio ocurrirá este periodo espantoso sobre la tierra que durará 7 años, que es el periodo de la gran tribulación. O si tú quieres, como dice el profeta Jeremías, la angustia de Jacob. Aquí en el crisol del fuego de la angustia, Israel al final del periodo de 7 años será todo salvo. Aquí está mejor. Al final de este periodo de horror, donde Cristo estará castigando, igual que los tiempos prediluvianos, castigando al mundo, castigando al anticristo, el líder que saldrá de la ONU. ¿Te fijas en los tiempos que estamos viviendo? Mira, 70 años después del nacimiento de Cristo, 70 años después, vino el Imperio Romano. ¿Tú sabes que la ONU es reminiscencia del antiguo Imperio Romano? Las ciento y tantas naciones, 163, 167, no sé cuántas naciones conforman la ONU, el 80% de ellas son musulmanas. El 80% de las naciones de la ONU son musulmanas y nos están imponiendo a las naciones cristiano-occidentales sus inmundos pactos anticristo. La ONU no hace eso con Irán, con Irak, con Turquía, con Rusia, con China, no, lo hace con las naciones cristiano-occidentales, porque este es el asiento y trono del anticristo. Todos sus pactos migratorios para penetrar las naciones cristiano-occidentales con gente de otras culturas, ¿verdad? De otros credos. Todos esos pactos migratorios que infringe la ONU sobre las naciones cristiano-occidentales, ¿verdad? Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Chile, Brasil,
Argentina, Uruguay, Canadá. Todas estas leyes que hace la ONU no las impone en Irán, no las impone en Siria, porque esas son naciones musulmanas. 80% de las naciones que conforman la ONU son musulmanas. Y estas leyes, identidad de género, matrimonio igualitario, feminismo, indigenismo, globalismo, no la está imponiendo los países musulmanes o comunistas. La está imponiendo en Chile. Chile es un país cristiano, porque quiere destruir toda reminiscencia del cristianismo, la ONU. La ONU es trono y asiento del anticristo. La ONU nació en 1945 y 3 años después reverdeció Israel. Estos dos entes se vieron las caras acá. El Imperio Romano destruyó a Israel y se volverán a ver las caras aquí. El anticristo que saldrá de la ONU procurará destruir a Israel. Pero será Cristo mismo que vendrá de los cielos a salvar a su pueblo de las garras del anticristo que saldrá de la ONU. Estamos viviendo acá, amigo, en los tiempos finales, aquí. El Señor Jesucristo nos dice que tal como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, juicios. Y la iglesia de Cristo será quitada de aquí. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, leemos: y esperar de los cielos a su Hijo, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera carta a los Tesalonicenses, pero en el capítulo 5, versículo 9. Porque Dios no nos ha puesto para ira. Este es el día de la ira, de Dios, juicio. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo tenemos que predicar el Evangelio, que es lo único que hace salvo a un ser humano. Lo hace nacer de nuevo, lo hace vivir de nuevo espiritualmente. Si el ser humano no nace de nuevo espiritualmente, aunque uno le hable, pero de todo, nunca podrá entender nada. Tiene que nacer de nuevo espiritualmente. Y lo único que hace nacer de nuevo a un muerto espiritual es que crean el Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, sacó a todos sus discípulos a las afueras de Jerusalén y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere será salvo, y el que no será condenado. El Evangelio. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, la iglesia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros la iglesia, la genuina iglesia, no la falsa, la genuina iglesia, la genuina iglesia, la verdadera, la genuina, que no es ni la católica, ni la evangélica, ni ninguna otra corporación. La genuina iglesia, compuesta por cada persona que se ha arrepentido y creído en el Evangelio, que ha sido salva, que sabe que es salva. La iglesia, predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos dicho, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia es sacada, no atraviesa, es sacada de este periodo. No lo atraviesa. No atraviesa este periodo la iglesia. La iglesia es arrebatada. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, todas las iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, la iglesia de la Odisea, los que estemos en vida, seremos arrebatados para reunirnos juntamente con ellos en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso que la iglesia ya está aquí arriba en los cielos. Nitidez, ahí sí. La iglesia ya está arriba en los cielos, representada en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 por los 24 ancianos, ¿verdad?
Ya está con Cristo en presencia del Padre. Ya está. Instantes antes de que Cristo tome el libro de los juicios de Dios, del castigo de Dios sobre la raza humana. Entonces estamos leyendo los versículos de la Biblia que dicen que la iglesia es librada de este periodo de la gran tribulación. Tiene su salida, su éxodo. Es arrebatada. Arrebato. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Ahora vamos a Romanos 5:9. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene paz de Dios. No hay ira. La ira está acá. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Ahora escuchemos al propio Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:10 o Apocalipsis 3:20. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Apocalipsis 3:10. Entonces, la iglesia, el Señor librará a su iglesia de este periodo de horror, de espanto, que durará 7 años. Siempre el número 7 es algo que se completa a partir de algo que se inicia. Por ejemplo, el Señor hizo los cielos y la tierra en 6 días y al séptimo reposó. Séptimo. Día de reposo. Séptimo. El Señor, cuando los israelitas tenían que conquistar la tierra de Canaán y tenían que atacar a la ciudad amurallada de Jericó, el Señor les dijo que tenían que dar una vuelta entera a la ciudad amurallada durante 6 días. Un día, una vuelta. Otro día, otra vuelta. Así durante 6 días. Y al día séptimo debían dar 7 vueltas. Y cuando dieron las 7 vueltas, los muros de la ciudad amurallada de Jericó cayeron. Siempre el 7 es algo que se completa a partir de algo que se inicia. Y aquí tenemos un día de Dios, 2 días de Dios, 3 días de Dios, 4 días de Dios, 5 días de Dios, 6 días de Dios y el milenio 7000. Y estamos aquí, a punto el mundo de entrar a este periodo, la iglesia a punto de ser librada de este periodo. La iglesia viene con Cristo, la segunda venida de Cristo. Sigamos hablando del número 7. ¿Sabes tú cuántas veces se zambulló Naamán el sirio? ¿Te acuerdas tú de Naamán el sirio? Una persona que tenía lepra, que era un general del ejército sirio, que fue a consultar al profeta Eliseo, porque sabía Naamán que Eliseo era un profeta de Dios y quería ser sanado por Dios. Y vino Eliseo y le dijo a Naamán: zambúllete 7 veces en el Jordán y tu lepra desaparecerá. Y Naamán se zambulló 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, y a la 7ª vez su lepra desapareció, quedó sano. ¿Te fijas? Siempre el 7 es algo que se completa a partir de algo que se inicia. 7 vueltas dieron alrededor de la ciudad amurallada de Jericó y se cayeron los muros. En 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y al 7º reposó. ¿Cuántas veces tenía que el sumo sacerdote rociar sobre el propiciatorio la sangre de la expiación? 7 veces.
Entonces el sumo sacerdote, entrando velo adentro al lugar santísimo, sobre el propiciatorio donde estaban los querubines de gloria, el arca de la alianza, rociaba una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, y a la 7ª vez eran expiados los pecados del pueblo. ¿Te fijas? Siempre el 7. ¿Cuántas son las iglesias de Cristo? La que completa el cuerpo espiritual de Cristo. La de la Odisea, la 7ª. Son 7. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la 7ª, la de la Odisea. 7. ¿Cuántos son los juicios de Dios sobre el anticristo? Sobre el 666, 777. ¿Cuánto durará la gran tribulación? 7 años. Es la semana número 70 del profeta Daniel. Daniel, unos 600 años antes de Cristo, profetizó este periodo. El ángel Gabriel le dijo a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para estos efectos maravillosos que nunca se han venido sobre la raza humana, para poner fin a la prevaricación. Y desde Adán, siempre ha habido prevaricación política, de los presidentes, de los jueces, siempre ha habido prevaricación, hasta acá. Para poner fin a la prevaricación, fin al pecado, imagínate, desde Adán, que fue el primer pecador, hasta los tiempos que estamos viviendo, siempre ha habido pecado. Para poner fin a la prevaricación, fin al pecado, fin a la iniquidad. ¿Sabes tú quién es la iniquidad? Satanás. Satanás es la iniquidad. Cuando Cristo Jesús venga, destruirá aquí al anticristo que saldrá de la ONU. Lo lanzará vivo al lago de fuego. Al falso profeta, según yo, el cura católico Bergoglio, falso profeta. A los dos los lanzará vivos dentro del lago de fuego. Estos dos personajes, el anticristo, que es el líder comunista de izquierda que saldrá de la ONU, musulmán tal vez, y el falso profeta, yo pienso, puedo estar equivocado, pero puede ser el cura católico Bergoglio, los dos inaugurarán el lago de fuego. Porque en este momento todas las almas que no creen en el Evangelio están en el infierno, en el Hades, esperando comparecer ante el juicio del gran trono blanco, y allí serán lanzadas al lago de fuego. Pero estos dos personajes, que saldrán el de la ONU, el anticristo, y el falso profeta del Vaticano, ellos inaugurarán el lago de fuego. Porque al final del periodo de los 1000 años, ocurrirá el juicio ante el gran trono blanco. Pero Satanás aquí será encarcelado por 1000 años. Satanás es la iniquidad. Dice la segunda carta a los tesalonicenses: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Desde que Cristo vino al mundo comenzó la oposición a Cristo y a su evangelio. Empezaron las ideologías anticristo. Desde que Cristo vino empezó la oposición a Cristo. Ya está en acción el misterio del apóstol Pablo, y lo escribió a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene, hasta que eso que lo detiene le sea quitado de en medio. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Nos encontramos en la era de la iglesia. Nos encontramos en la era de la iglesia. El mundo vive la era de la iglesia en la tierra. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. La iglesia detiene el misterio de la iniquidad, hasta que eso que lo detiene le sea quitado de en medio, rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, el diablo en persona, encarnado en un ser humano, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida y el espíritu de su boca, cuando Cristo venga a defender a Israel. Sí, porque el anticristo, que saldrá de la ONU, al final del periodo, casi al final del periodo de los 7 años de la gran tribulación, intentará, rodeando a Jerusalén, destruir
a Israel. Y los judíos clamarán, no habrá quien los defienda, porque vendrán todos los ejércitos del anticristo. Tal vez el ejército ruso, el ejército chino, el ejército turco, iraní, ejércitos musulmanes, a destruir a Israel. Y no habrá quien lo pueda salvar. Y aparecerá el Señor Jesucristo desde los cielos, y le preguntarán, ¿qué heridas son esas que tienes en tus manos? Y Él les dirá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Y todos los judíos llorarán, llorarán como se llora por hijo primogénito. Son palabras proféticas en el libro de Zacarías. Ahí se convertirá Cristo. Se convertirán a Cristo los judíos. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ahí se cumplirá la segunda parte de Oseas 6:2. Fíjate tú que nosotros nos encontramos aquí. Y hay palabra del apóstol Pedro. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10, dice el apóstol. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, el apóstol Pedro dice a la iglesia, oh amados, no ignoréis esto, referente a Cristo, el Señor, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es importante esto. Por eso cuando Dios dice en Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días, son 2000 años. Al tercer día, al milenio 7000 o 3000 después de Cristo, nos resucitará y viviremos delante de Él. Por eso estamos tan cerca de que Cristo venga al mundo. Por este motivo, por estos textos de la palabra de Dios. Pero hay palabra del apóstol, de parte de Dios a la iglesia por medio del apóstol Pedro. El apóstol dice, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por eso que han pasado ya prácticamente los 6000 años, los 6 días de Dios. Y viene el día de reposo para todo el mundo, cuando Cristo Jesús venga desde los cielos a imponer su reinado milenial sobre toda la raza humana con asiento en Jerusalén. Pero el apóstol Pablo también dice, el apóstol Pedro, estamos hablando del apóstol Pedro, le dice a la iglesia en Romanos capítulo 11, versículo 25, no seáis arrogantes respecto de Israel, respecto de la higuera. La higuera tiene que estar bajo la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Israel solamente es un pueblo terrenal del Señor. Mas, oh amados, os escribo para que no seáis arrogantes respecto de Israel, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, hasta que se complete el cuerpo espiritual de Cristo. En otras palabras, hasta que el último salvado profese que Cristo es su Salvador. Solo Dios sabe cuándo aquel última persona dirá, Señor, te acepto como mi Salvador, gracias te doy por haberme salvado, soy salvo, Señor, por tu gran obra de salvación en la cruz del Calvario. Esa última persona que crea en el Evangelio y sea salva, y pertenezca entonces al cuerpo espiritual de Cristo, el último que lo integre, allí se completará lo que dice el apóstol Pedro. Oh amados, no seáis arrogantes respecto de Israel. Romanos 11, 25 en adelante. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, hasta que se complete el cuerpo espiritual de Cristo, hasta que la iglesia se complete. Y luego de eso, todo Israel será salvo acá. Como está escrito, vendrá de Sión, el cielo, el libertador, que apartará de Jacob, de Israel, la impiedad. ¿Te fijas? Y la iglesia está a punto ya de concluir su tiempo aquí en la tierra. Nos encontramos aquí. Dios dijo antes de castigar al mundo entero con un diluvio, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 6000 años. El ser humano desde Adán
tendrá que vivir 6.000 años gobernándose a sí mismo. Y esto tiene un fin. Es hasta aquí nomás, 6.000 años. Y luego viene el día del Señor, el milenio 7.000, que será inaugurado con un parto tan doloroso para la raza humana. El apóstol Pedro dice: oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, amados, un día es como 1.000 años, y 1.000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, el rapto, venir a buscar a los suyos, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, nos pide paciencia el Señor. Paciencia, iglesia, ya vengo, ya los vengo a buscar, ya los vengo a arrebatar, a sacar de aquí. Paciencia, paciencia. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que el ser humano muera en el infierno, perezca. Pero el día del Señor, este día, el milenio 7.000, que se inaugura con este periodo de 7 años de la gran tribulación. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos se desvanecerán, el sol no dará su resplandor, la luna se convertirá en sangre, vendrán terremotos, los hombres desfallecerán escuchando el bramido del mar, por la expectación de las cosas que habrán de venir. Es aquí cuando Cristo empieza a desatar sus sellos. El primer sello que desata Cristo es la entrada al mundo del anticristo, el impostor de Cristo. Es que el Señor ya lo dijo, bien clarito lo dijo el Señor: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis, y el mundo entero recibirá a su anticristo. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, cuando el Señor está hablando, a través del apóstol Pablo, a la iglesia, respecto de la reunión de Cristo con Él, de la iglesia con Él, respecto de la reunión de la iglesia con Cristo, y habla del anticristo, dice, desde el versículo 10 en adelante: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por este motivo, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El primer sello que desata Cristo en los cielos, ya en presencia de la iglesia y en presencia del Padre, es el advenimiento de aquel hombre que monta un caballo blanco, aquel jinete que monta un caballo blanco y le es dado un arco y una corona, pero un arco sin flecha. Porque este impostor de Cristo, este engañador, vendrá con amor y paz. Paz para todo el mundo. No a las armas. Vendrá como un hippie. Será un musulmán y será un comunista que saldrá de la ONU. Nosotros nos encontramos aquí. Bueno, siempre el día 7 es el periodo que se termina, a partir de algo que se inicia. Ya el mundo ha entrado a terminar su era 6.000, ¿verdad? Su día 6. Y está a punto de entrar al milenio, al año 7.000, a la era 7.000, desde Adán. Quiero llevarte a esto. Nos encontramos aquí, al 2020. De 2020 al 2026 es la zona del rapto. En cualquier momento Cristo arrebata a su iglesia aquí. Esta es la zona del rapto. ¿Por qué? Porque al 2033, según las profecías bíblicas, Cristo tiene que venir a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Aquí inicia el tercer día para Israel. A ver. Al año 33 de la era nuestra, a los 33 años de Cristo,
Israel rechaza al Señor y muere espiritualmente. Luego muere nacionalmente, a los 70 años después de Cristo, por el Imperio Romano. 2 días de Dios que tendrán que pasar para Israel son sumando 2000 años a los 33. 2033. No dará vida, ¿quién? El Señor, ¿a quién? A la higuera seca, a Israel. Después de 2 días, aquí reverdeció Israel. Ya esto es profecía cumplida. Israel en 1948 tocó chofar. Y volvió a ser nación, volvió a reverdecer. Y en 1960, de la guerra de los 6 días, volvió a reverdecer. Y ante la mirada atónita de todo el mundo, volvió a capturar la ciudad eterna del gran rey, Jerusalén. Son hechos proféticos tremendos. Nos dará vida después de 2 días, 1 y 2. 1 y 2. Israel reverdeció. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Nosotros los judíos, dicen ellos, Oseas, el profeta, nos resucitará el Señor al tercer día y viviremos delante de nuestro Mesías. Pero solamente vivirán delante del Mesías. Los que reinarán con el Mesías seremos la iglesia. ¿Te fijas que estamos muy cerca? ¿Te fijas por qué el 2033? Y nosotros nos encontramos al 2020, nos encontramos aquí, marzo del 2020. Entonces el 2033 se cumple entonces el milenio 7000. Al tercer día nos resucitará. Es aquí cuando viene Cristo, 2033. Y si uno resta 7 años atrás, porque ese es el periodo de la gran tribulación, durará 7 años, donde Cristo estará desatando los 7 sellos y castigando al mundo en este periodo, el 2026 debiera iniciar la gran tribulación sobre el mundo, para que el 2033, contados 7 años a partir del 2026, se termine la gran tribulación, con Cristo viniendo al mundo, destruyendo las fuerzas del anticristo, mandando al lago de fuego al falso profeta y al anticristo, el líder comunista de izquierda, globalista que saldrá de la ONU, y mandando a Satanás a ser encadenado por 1000 años. Se pondrá fin a la iniquidad. Entonces, el 2026, estamos teorizando la Biblia, estimando que el 2026 debiera empezar la gran tribulación sobre el mundo, el periodo de 7 años, la semana número 70 de Daniel. Y estamos al 2020. Faltan 6 años para que llegue ese momento. Pero en cualquier momento la iglesia tiene que ser arrebatada, porque antes de que el Señor con su iglesia, galardonada y matrimoniada, los 24 ancianos, con coronas de oro en sus cabezas y vestidos con lino fino, estén ahí con él, con el Señor, iniciando la gran tribulación, con el desate de los sellos. Antes de eso, el Señor tiene que ocuparse también con la iglesia en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero. Son 2 eventos que tienen que suceder antes de esto. O sea que Cristo tiene 3 eventos con la iglesia. Primero es el tribunal de Cristo, donde Cristo recompensará, galardonará a su iglesia. Luego el Señor entra a las bodas del Cordero para que la novia de Cristo pase a ser la esposa de Cristo. Y luego de ese evento, Cristo con su iglesia, simbolizada en los 24 ancianos, da inicio a la gran tribulación. Por eso que estamos en la zona del rapto. Desde 2020, y en cualquier momento Cristo arrebata a su iglesia. Clarito. Como ladra el perro ahí. Siempre ladra el perro ese. Bien, nos encontramos aquí, y la iglesia tenemos que estar pidiéndole al Señor que nos dé fuerza para estar velando en todo tiempo, orando, ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque vamos a ver su rostro, iglesia. En cualquier momento veremos el rostro de aquel que nos salvó en la cruz, nuestro Creador y Salvador, Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo nos advierte: velad en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Así que velemos, iglesia, hermanos en la fe, todos los que habemos sido salvos por Cristo Jesús, habiendo depositado nuestra fe en la preciosa sangre de Cristo, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario hace 2000 años. Iglesia, hermanos en la fe, velemos de aquí en adelante, en todo momento, orando ser tenidos por dignos de escapar de las cosas horribles que vendrán, porque Cristo es fiel. Aunque nosotros fuéramos infieles, Cristo permanece fiel. Cristo cumplirá con su palabra, nos arrebatará. En Juan capítulo 14, de versículo 1 al 3, oímos las palabras de nuestro bendito Señor Jesús. Dice el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Estas fueron las palabras de Cristo, antes de dar su vida en la cruz. En la casa de mi Padre, en los cielos, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es la promesa de Cristo a su iglesia, para librarnos de la ira venidera. Pero tenemos que merecerlo, pues iglesia, si ya hemos sido salvos, ya eso no está en discusión. Hemos sido salvos, tenemos la salvación totalmente asegurada. Cristo la logró por nosotros en la cruz y no tenemos que hacer nada para lograr la salvación. No se pierde la salvación es única, la consiguió Cristo en la cruz. Todo por haber creído en el Evangelio. Pero tenemos que ser dignos, salvados, ¿verdad? Orad en todo tiempo, velad en todo tiempo, dice el Señor Jesús en Lucas, en Lucas 21. Orad en todo tiempo, que seáis tenidos, velando. Velad en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En la primera carta de Juan, también el apóstol Juan escribe algo relacionado con esto. Dice, para que en su venida no nos alejemos de él, avergonzados. O sea que nosotros los salvados podemos salir avergonzados de la venida de Cristo. Nos puede sorprender en cualquier momento. Y nosotros nos encontramos aquí, a punto. El mundo esto no lo entiende, no tiene idea, es incrédulo. Estamos hablando a la iglesia. Y todos los que queréis ser salvos y pertenecer a la iglesia, atended estas palabras. El Daniel recibe la revelación del ángel Gabriel y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para estos efectos: poner fin a la prevaricación, fin al pecado, fin a la iniquidad, justicia perdurable, traer la justicia perdurable, algo que nunca ha existido, la justicia perdurable desde Adán hasta estos tiempos. Nunca ha habido justicia perdurable. Pero esto ocurrirá cuando Cristo reine. Cuando Cristo reine 1000 años el mundo. La justicia perdurable. Fin a la visión, porque no será necesario tener profecía, porque Cristo podrá ser consultado directamente en Jerusalén. Fin a la profecía, no será necesaria la Biblia, porque Cristo mismo podrá ser consultado. Él estará impartiendo su preciosa palabra. Y coronación de Cristo, ungir al santo de los santos. Estoy haciendo alusión a Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Todos estos aspectos maravillosos, que también son 7, ¿te fijas? 7. Traerá Cristo al mundo. Pero durante este periodo que está acá, 2/3 partes de la raza humana morirán, sucumbirán por los juicios de Cristo. El Cordero estará desatando 7 sellos que sellan este libro. Y serán puros juicios de Dios sobre la tierra. Antes de que el mundo entre a este periodo, la exhortación de la iglesia, el que habla es a ti, que tú te arrepientas y creas en el Evangelio, para que seas salvo de toda condena, tengas acceso al cielo, pertenezcas a la iglesia de Cristo, la de la Odisea, la última que está aquí en la tierra, para que seas parte del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, para ser librado de la ira venidera. Que Dios te bendiga. Esto es mi aporte. Bueno, ni hablar del juicio ante el gran trono blanco. Juicio espantoso al final del periodo de los 1000 años de Cristo.
Porque durante los 1000 años de Cristo, al final, cuando se completen los 7000 años del ser humano viviendo en la tierra, y el último milenio con Cristo reinando directamente al hombre, Satanás será suelto y querrá ir contra Cristo, y las gentes irán, le harán caso, y el Señor los destruirá a todos, y empezará el juicio ante el gran trono blanco, que está clarísimamente detallado en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. De esto he hablado en otros mensajes. Lo importante es que tú entiendas que nos encontramos aquí. ¿Y por qué está a punto el mundo de ver el rostro de Cristo? Por todo lo que he explicado en este video, por las profecías bíblicas. Génesis 6.3, Oseas 6.2, Mateo 24, versículo 32 en adelante, Segunda de Pedro 3, 8 y 9. Bueno, que Dios te bendiga, querido compatriota chileno. Oro todos los días para que mis compatriotas se arrepientan y crean en el Evangelio, para que sean parte de la iglesia de Cristo, la iglesia de la Odisea, la séptima, la que va a participar del arrebatamiento, la que va a tener ese privilegio que tanto quería tener el apóstol Pablo. No ser desnudados, sino revestidos. ¿Sabes lo que es ser desnudados? Muerte física, donde el alma es desnudada del cuerpo, ¿verdad? Separación. Y el apóstol Pablo decía, no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Anhelaba el arrebatamiento el apóstol Pablo. Nosotros, la iglesia de la Odisea, la que está viva hoy en la tierra, seremos parte de este gran acontecimiento, nunca antes visto. Lo que Cristo prometió, sacarnos de aquí, librarnos de la ira venidera, de este periodo de 7 años. Nos encontramos aquí. Estemos velando, iglesia, porque Cristo nos sacará pronto. No toda la iglesia, a la última, a la de la Odisea. Todos los otros hermanos están durmiendo en Cristo. Sus cuerpos han sido destruidos, ¿cierto? Por la pudrición, se han hecho polvo ya. Pero sus cuerpos, sus almas están presentes a Cristo. Cuando Cristo venga, vendrá con todos los santos y los cuerpos de todos los que han fallecido resucitarán, ellos primero, serán integrados a las almas de los que están con Cristo y luego nosotros los que estamos en vida seremos revestidos con un cuerpo glorioso. Por fin ese cuerpo de pecado dejará de estar con nosotros y podremos irnos a vivir eternamente las glorias del cielo con Cristo Jesús. Por supuesto que vendremos con Él al final del periodo de 7 años de la gran tribulación para vencer Cristo al anticristo y al falso profeta y mandar vivo, encadenado a Satanás por 1000 años y Cristo establecer su reinado milenial para traer estas 7 maravillosas cosas sobre el mundo. Cosas que jamás han venido, ¿verdad? Y Cristo oficialmente se coronará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros nos encontramos aquí, a punto.